En este vídeo vamos a empezar a ver los iteradores de Java. Iterar sobre una colección es una situación muy común cuando realizamos programación. En muchas ocasiones vamos a necesitar realizar una acción sobre todos los elementos de una determinada colección o una acción sobre un número parcial de los elementos de una colección. Dado que es una situación tan normal en programación, todos los lenguajes de programación incluyen mecanismos y estructuras para permitir iterar, para permitir recorrer colecciones y para permitir ejecutar tantas veces como elementos de una colección una determinada acción. ¿Qué soluciones tenemos en Java? Pues en Java ya hemos visto dos soluciones. La primera de ellas sería el bucle for each. Vamos a ir a BlueG y vamos rápidamente a demostrar las dos soluciones que de momento manejamos. Vamos, lo primero de todo, a importar la clase ArrayList y vamos a crear un ArrayList de cadenas denominado saludos y lo vamos a inicializar. Fijaros cómo parametrizo con los símbolos mayor que y menor que los ArrayList, ya lo habíamos estudiado. Acabo de crear un ArrayList denominado saludos, que va a ser un ArrayList de cadenas y que en este momento está vacío. Lo que yo voy a hacer es añadirle varias cadenas. Perdón, de saludos. Hola en español. Hola en italiano. Hola en inglés. Como decíamos, el primer bucle que nos permite iterar sobre una colección era el bucle for each, que habíamos estudiado que se construía de esta manera. Si yo lo que quiero es simplemente que en cada una de mis iteraciones se muestre por pantalla cada uno de los saludos que hay en la colección, me basta con utilizar el bucle for each de esta manera. Por otro lado, teníamos otra solución para iterar sobre una colección, para recorrer una colección, que era el bucle while, utilizando el método get de los ArrayList. Vamos a hacerlo rápidamente en BlueG para refrescar conocimientos. Lo primero que necesitábamos era crear una variable índice, y luego ya éramos capaces de decirle que me hiciera un bucle while en el que la condición fuera que el índice fuera menor que el tamaño de la colección. Aquí era donde utilizábamos el método get, apoyándonos en la variable índice que teníamos creada. Y era muy importante, habíamos dicho, incrementar el índice. Perdón. Como digo, incrementamos el índice y aquí tenemos la ejecución del bucle while utilizando el método get. Pues la siguiente solución que nos provee Java para iterar sobre una colección es lo que nosotros llamamos los iteradores. ¿Qué es un iterador? Bueno, pues un iterador tenemos que verlo como que es un objeto de la clase iterator. No tiene más. Es un objeto que mejor dicho, la librería estándar de Java nos provee para poder realizar iteraciones cómodas sobre colecciones. Aquí vemos que la clase iterator no es una clase propia de Java, sino que viene con la librería estándar de Java. Luego si queremos utilizarla, lo primero de todo es importarla. ¿Cómo creo un objeto iterator? ¿De dónde me saco de la manga un objeto iterator? Bueno, nuestro objetivo va a ser recorrer una colección que está dentro de un ArrayList, con lo cual voy a echar método de un método de los objetos ArrayList, concretamente el método iterator. Ojo, no confundamos el método iterator con minúscula, este de aquí, que es un método propio de todos los objetos de tipo ArrayList, con la palabra iterator con mayúscula, que es el nombre de la clase de los iteradores. Dice, ¿dónde apunta al inicio un iterador? Vamos a volver a BlueG y vamos a ver cómo sería la situación. Si este es mi ArrayList saludos, yo tengo aquí tres string, actualmente, tres objetos string. El primero sería hola, el segundo sería chao y el tercero sería hello. Este, repito, es mi ArrayList y estos son los objetos a los que apunta cada una de las posiciones del ArrayList. Bueno, pues mi objeto, cuando yo creo un objeto iterador, originalmente va a estar apuntando al primer elemento de la colección, ¿de acuerdo? Quedémonos con este diagrama de objetos que nos ayudará a entender luego cómo funcionan los iteradores. Cualquier objeto de la clase iterator, tiene tres métodos. Dos de ellos son los que vamos a empezar a estudiar ahora. Nos sirven para recorrer colecciones. ¿Cuál es? El primero es el método hashNext. Este método devuelve un valor booleano y nos informa de si en el ArrayList sobre el que se ha construido el iterador
tenemos un elemento siguiente o no. Si volvemos a BlueG, aquí podemos ver claramente como si le preguntamos a este iterator, si utilizamos el método hasNext sobre este iterator, nos devolverá que true, dado que está apuntando a un elemento de la colección. Si el ArrayList estuviera vacío, entonces este iterador estaría apuntando a nada y nos diría que no hay un objeto siguiente, que hasNext vale falso. Por otro lado tenemos el método next. ¿Qué hace el método next? Bueno, pues hace dos cosas. La primera es devolver el objeto apuntado. Si volvemos a BlueG, si yo tengo la situación tal y como la tengo pintada aquí, si yo invoco next sobre este objeto iterador, lo que sucede es que me va a devolver esta cadena, que es el objeto al que está apuntando ahora mismo. Pero no solo eso. Además, una vez que devuelve el objeto apuntado, el iterador pasa a apuntar al siguiente elemento de la colección. De tal manera que si yo ejecuto next sobre este iterador de aquí, lo que se me devuelve es un objeto cadena. Y, como digo, el iterador deja de apuntar a donde estaba apuntando y pasa a apuntar al siguiente elemento. Ese es el efecto de invocar el método next sobre un objeto iterador que está apuntando a un ArrayList. ¿Cómo entonces utilizamos un iterador para recorrer un ArrayList, para recorrer una colección? Bueno, pues ese sería el código base sobre el que trabajar. Lo primero de todo sería definir el iterador. Esta es mi variable local que va a ser un objeto iterador. ¿Por qué? Porque aquí digo que va a ser un objeto de la clase iterator. Fijaros algo importante. Para crear yo este objeto iterador no utilizo, como estamos habituados, el operador new, sino que lo que voy a hacer es decirle que me cree desde mi colección, que se supone que es un ArrayList, se invoque el método iterator. Esta invocación del método iterator sobre un ArrayList crea un objeto iterator. Y fijaros también cómo necesito parametrizar clase, aquí he puesto menor que, clase de los elementos de un ArrayList, mayor que, necesito parametrizar la clase iterator, es decir, necesito decirle al iterador, a la clase iterator, que es una clase genérica, que va a estar apuntando a objetos de este tipo. Luego, lo que hago es construir un bucle while y utilizo el primero de los métodos que hayamos visto de los iteradores. Digo que sobre mi objeto denominado it, pregunto si hay un elemento siguiente. Si esto me devuelve true, entonces entro en el cuerpo del while y el cuerpo del while se ejecutará tantas veces como elementos haya, debido a esta situación. Porque dentro del cuerpo del while, fijaros, no nos referimos a la colección, lo que vemos es que utilizamos el objeto iterator, pero no aparece por aquí en ningún momento ninguna referencia a la ArrayList original, a mi colección. Y utilizamos dentro del cuerpo del while el método next. El método next era el método que nos devolvía el objeto apuntado por el iterador y hacía que el operador pasara a apuntar al siguiente elemento. Yo esto lo guardo en una variable local y luego puedo hacer lo que quiera con esa variable local. Vamos a ver, tenemos en pantalla cómo sería un bucle usando un iterador para recorrer nuestro ArrayList saludos que tenemos en BlueG. Como veis, utilizamos un bucle while de la misma manera que habíamos hecho en la diapositiva anterior. Creamos el objeto iterador gracias a la invocación del método iterator sobre el ArrayList saludos. Utilizamos un bucle while en el que vamos preguntando en cada iteración si hay un elemento siguiente. Si lo hay, le decimos al iterador que nos devuelva el elemento actual, que lo guarde en la variable local saludo y que luego imprima saludo. Fijaros que a pesar de utilizar un bucle while, no hay variables índice. En ningún sitio hemos tenido que definir la variable index, tal y como habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacerlo en BlueG. ¿Cómo sería el bucle con iteradores? Pues lo primero es importar la clase iterator. Ahí ya la tendríamos importada. Y a continuación vamos a tener que crear un objeto iterador parametrizando, diciéndole que ese objeto va a ser de tipo iterador y va a apuntar a cadenas, dado que nuestro ArrayList es de cadenas. Lo vamos a llamar it y lo vamos a construir a partir del ArrayList saludos utilizando su método iterator. Ya tengo mi iterador construido. Ahora mismo estaría apuntando a hola. Lo que yo hago es decirle que mientras el objeto iterator esté apuntando a algún elemento, entonces voy a guardar en una variable local saludo el elemento al que está apuntando. Voy a imprimir por pantalla la variable local. Y fijaros que no tengo que hacer nada, no tengo que incrementar ningún índice porque no se utilizan índices cuando empleamos iterator. Y ahí me sale en mi terminal los tres elementos de la colección.
Dos consideraciones importantes sobre iteradores. Una, no se puede volver atrás en la colección, es decir, cuando nosotros empezamos a iterar sobre una colección y empezamos a recorrerla, vamos elemento a elemento y no podemos acceder a los elementos que han quedado atrás. Cuando vamos invocando next, esta referencia, esta flecha que indica el objeto al que apunta el objeto iterador, se va desplazando primero a hola, luego a chao, luego a hello, y no podemos acceder a los elementos anteriores. Además, no podemos invocar el método next de un iterador si hashNext devuelve falso. Es decir, si yo tengo esta situación, inicialmente el iterador está apuntando a hola. Si yo ahora mismo, esto tendría el iterador recién creado, si yo ahora invoco hashNext sobre este iterador, me dirá que sí, efectivamente hay un elemento siguiente, que es este. Si invoco next, se me devolverá este elemento y la flecha pasará a apuntar al siguiente elemento. Si ahora invoco hashNext, me dice que efectivamente, si invoco next, se me devuelve este elemento y la flecha pasa a apuntar a hello. Si ahora invoco de nuevo hashNext, me dice que, cierto, hay un elemento siguiente. Si invoco next, se me devuelve este elemento y la flecha pasa a apuntar a nada. De tal manera que si ahora invoco hashNext, me va a decir que no hay ningún elemento siguiente, con lo cual hashNext me va a devolver false. Y entonces yo no puedo ejecutar el método next porque me devolvería algo que no existe. Y eso en Java nos va a producir un error. Vamos a comparar los iteradores con los dos bucles que ya conocíamos, con el bucle for each y con el bucle while. Con el bucle for each, ¿cuándo utilizamos un bucle con iteradores y cuándo utilizamos un bucle for each? Si queremos procesar todos los elementos de la colección, es decir, hacer una iteración con un número definido de vueltas, entonces lo que necesitamos ejecutar es el bucle for each. En cambio, si queremos iterar sobre una colección, pero deseamos que en algún momento, o es posible que en algún momento esa iteración se pare, aunque no hayamos recorrido todos los elementos de la colección, entonces utilizamos un bucle con iteradores. ¿Cuándo utilizamos un bucle con iteradores o cuándo utilizamos un bucle while con una variable de índice y el empleo del método get de los ArrayList? Bueno, la ventaja de utilizar bucles con iteradores es que van a funcionar en cualquier tipo de colección. De momento nosotros solo hemos visto que hay un tipo de colección que son los ArrayList. Pero en Java existen otros tipos de colecciones. Esos tipos de colecciones a veces no permiten utilizar el bucle while con el método get para recorrerlos. Pero todos los tipos de colecciones permiten utilizar los iteradores. Esto lo veremos más adelante cuando, además de los ArrayList, empecemos a conocer otro tipo de colecciones. Y para terminar vamos a hablar del borrado de elementos de una colección. Imaginaros que nosotros tenemos una colección, por ejemplo los saludos que teníamos en BlueG, y queremos por el motivo que sea eliminar un elemento. Bueno, ¿podríamos utilizar un bucle for each para ello? Pues no, es imposible. Si nosotros montamos un bucle for each y dentro del for each queremos hacer una eliminación de un elemento de la colección, nos va a salir el error que aparece en pantalla, el Concurrent Modification Exception, y el programa se va a colgar. ¿Podemos utilizar un bucle while con el método get para eliminar elementos? Se podría, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque hay problemas con los índices. Imaginaos que hay una colección de 3 elementos. El primer elemento, índice 0. Segundo elemento, índice 1. Tercer elemento, índice 2. Si yo empiezo a recorrerla y cuando estoy en el elemento del índice 0 me cargo ese elemento, todos los otros dos elementos se desplazan hacia adelante y sus índices cambian. Con lo cual, cuando me voy a la segunda iteración, ¿en qué elemento estoy? Por ello, los iteradores son la mejor solución cuando quiero borrar elementos de una colección. ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando el método que nos queda por ver de los iteradores, el método remove. Esa sería la estructura para borrar un elemento o varios elementos de una colección. Fijaros que inicialmente es exactamente igual que antes. Creo mi iterador, hago un bucle con la misma condición, invoco al método next para ir consiguiendo los distintos elementos de la colección y lo único que he añadido aquí al final es que incluyo un if. Dice que si el elemento actual sobre el que estoy iterando contiene, por ejemplo, la palabra hello, entonces para cargarme ese elemento sobre el iterador invoco el método remove. Dice, borra el último elemento devuelto. Fijaros que cuando yo he invocado el método next sobre el iterador, se me devolvió el elemento al que se apuntaba, se guardó en esta variable local y next hizo que la referencia apuntara al siguiente elemento. Bueno, pues cuando yo invoco remove sobre el objeto iterador, no me va a borrar. Fijaros, vamos a volver a esta situación. Tenemos el iterador, imaginemos que lo acabamos de crear, está apuntando al primer elemento. Yo invoco hashNext, me dice que true. Por tanto, invoco next, se me devuelve este elemento. Y si yo ahora lo que hago es invocar a remove invoco next, se me devuelve este elemento, el iterador cambia la referencia al siguiente elemento. Pero si yo ahora invoco remove,
lo que se me va a borrar no es el elemento apuntado, sino que se me va a borrar el último objeto devuelto por next. Aquí lo vemos claro. Ejecutamos next, devuelve un objeto que se guarda en el element, y si yo invoco remove sobre el iterador, me estoy cargando este elemento que se devolvió, no el elemento al que ha quedado apuntado el iterador. Y una cosa importante que en muchas ocasiones lleva a error es que vamos a utilizar el método remove del objeto iterador y no el método remove del objeto ArrayList saludos, ¿de acuerdo? Si queremos borrar algo, utilizamos el método remove del iterador. ¿Por qué? Porque si utilizamos el método remove de saludos, el iterador se queda perdido, se queda un poco tonto. Y este bucle while empieza a funcionar incorrectamente. Sin embargo, si utilizamos el método remove del objeto iterador, en principio todo debería de funcionar correctamente. Podemos probar en BlueJ a borrar. Voy a crear de nuevo mi objeto iterador. Invocando el método iterator. Perdón, claro, me dice que está definido. Voy a definir un nuevo iterador. He creado un nuevo objeto iterador denominado it. Ahora puedo montar el bucle. Mientras haya un siguiente elemento, entonces lo que yo quiero hacer es recupero el siguiente elemento, y si ese elemento contiene, por ejemplo, en esta ocasión la palabra hola, entonces yo voy a hacer que el elemento desaparezca. Fijaros que utilizo el nombre del iterador y no utilizo nada del tipo de saludo.remove o saludos.remove. No, utilizo el nombre del iterador y remove. En principio no sale nada por pantalla, pero si yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, ahora un bucle for, para comprobar rápidamente qué elementos nos han quedado en la colección saludos, fijaros que el elemento hola ha desaparecido y nos han quedado únicamente los elementos chao y hello.